Gallo Asesores patrocina Analízale. A estas alturas, cuando estamos doblegando ya la sexta ola, cada vez quedan menos personas que no hayan pasado el coronavirus desde el inicio de la pandemia. ¿Cómo están? Buenas noches. Desde la llegada de Omicron ha aumentado de forma exponencial la transmisibilidad. Los contagios se han disparado, pero hay ocasiones en las que las personas, pese a estar en contacto directo con el virus, no se han contagiado. Ahora una investigación a nivel mundial en la que participa una decena de países se centra en determinar posibles diferencias genéticas entre esos pacientes que no se contagian a pesar de haberse expuesto a la COVID-19. En España participa en el estudio un centenar de personas. Hay variables que motivan que estas personas no se contagien, pero no son hiperinmunes. Los hiperinmunes son personas que sí se han contagiado de la enfermedad y su sistema inmune ha sido capaz de crear una cantidad muy alta de anticuerpos. Son muy valiosos por su plasma para transfundirlo a pacientes a los que la COVID les atacó demasiado fuerte. Es una opción que no es nueva, había tenido éxito en brotes de coronavirus anteriores como el SARS de 2003 o el MERS de 2012. La donación de plasma es similar a la de sangre, aunque el proceso resulta más lento. La principal diferencia es que la sangre, al tiempo que se extrae del brazo del donante, entra en una máquina que separa el plasma del resto de los componentes sanguíneos que le son devueltos al donante. Con una sola donación se puede realizar el tratamiento a 2 o 3 pacientes. Son personas a las que se busca por esto, por su plasma, o se buscaba porque este estudio que en 2020 hizo que muchas personas acudieron voluntaria y altruistamente a donar ha perdido fuerza al resultar más fallido de lo que se esperaba inicialmente. Hoy contaremos con personas que nos hablarán de su hiperinmunidad y de sus donaciones de plasma, también del lugar en el que les ha dejado esa hiperinmunidad, puesto que en muchas ocasiones no se les recomienda la vacunación por generar los anticuerpos de forma natural. Por lo tanto, no pueden contar con un certificado COVID que es obligatorio para ciertos trámites como por ejemplo viajar. En algunas comunidades y en otros países incluso se debe presentar de forma obligatoria para entrar en un establecimiento o en un teatro. Analizaremos cómo funcionan las transfusiones de plasma y veremos las razones por las que, pese a contar con miles de pacientes hiperinmunes, no se ha conseguido evitar que otros tengan complicaciones o incluso fallezcan a consecuencia de una enfermedad que nos ha cambiado la vida desde hace más de 2 años. Nos acompañan ya 2 de las voces protagonistas de este programa. Fulgencio Bandera, una de esas personas que viven la hiperinmunidad en primera persona. Buenas noches. Buenas noches. Y Martín Manceñido, el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre. Muy buenas noches. Buenas noches. Estoy. Comienzo con usted, Martín. ¿Cómo se sabe que una persona es hiperinmune? Bueno, la definición de hiperinmune viene por disponer de una carga evidentemente lo suficientemente alta, una vez superada, digamos, cualquier enfermedad. En este caso concreto, pues nos estábamos refiriendo siempre al COVID, ¿no? Evidentemente, si cualquier proceso infeccioso provoca, evidentemente, a través del sistema inmunitario se defiende y por tanto provoca el suficiente nivel o cantidad de anticuerpos para atacar, defenderse de esa patología, pues es evidente que eso sería digamos, la definición de hiperinmunidad, ¿no? En su caso, Fulgencio, no sé cómo supo que era hiperinmune, se contagió en 2020, ¿no? Me parece que se hizo un estudio de seroprevalencia y entonces descubrió que tenía más anticuerpos de lo que era normal. Sí, bueno, pues ocurrió que después de haber tenido el proceso de contagio mi mujer, pues en el mes de octubre fue cuando ella desarrolló la enfermedad y a raíz de ahí, bueno, yo estuve conviviendo aislado con ella durante un mes prácticamente y bueno, pues yo al final tuve la conclusión de decidir que efectivamente si de haber pasado tanto tiempo con ella aislado en un habitáculo pequeño, pues que o había pasado el COVID o tenía alguna consecuencia favorable en este caso, pues después de haber pasado mi mujer ese periodo
bastante duro, pues me hice una prueba serológica y allí pues se determinó que efectivamente tenía un nivel muy alto de anticuerpos contra el COVID. En ese momento, cuando la prueba le sale con ese resultado, ¿se pone usted en contacto con un centro de donación, con el centro de salud, o cómo ocurrió? Sí, yo lo que hice fue pasarle ese dato que el laboratorio me hizo a mi médico de familia y automáticamente pues me recomendó que me pusiese en contacto con la Asociación de Donantes de Sangre y así lo hice. Y a partir de ahí, pues bueno, un proceso de donación que bueno, pues duró pues prácticamente 3-4 meses. ¿Cuántas veces acudió en esos 3-4 meses a donar? 6 veces, 6-7, sí. ¿Y cuándo dejó de ofrecer su plasma? Pues hace poco, hace como un mes y algo, una cosa así. En este proceso de transfusiones de plasma con anticuerpos que se llama inmunoterapia pasiva, si no me equivoco, creo que intervienen varios factores, ¿no? ¿Cómo se procede? Una vez que el donante dona la sangre, ¿se separa el plasma del resto de componentes? Bueno, en este caso concreto se llevaba a cabo a través de una donación, digamos, específica de plasma, ¿no? Lo que se llama una aféresis o una plasmaféresis. De tal manera que al donante lo que hacían era extraerle solo plasma, ¿no? Y ese plasma, obviamente, era el objetivo para seguir los ensayos que estaban tratando de conseguir. En el caso de Castilla y León, llegaron a ser algo así como 600 donantes los que pasaron como Fulgencio por ese proceso, ¿no? Y bueno, llegaron a satisfacer las necesidades para ese fin concreto de esa, digamos, investigación, para ver qué pasaba porque el objetivo no era otro que, evidentemente, transfundir plasma de esas personas que acababan de hacerlo y que habían pasado por la enfermedad a otras que, estando en la primera fase de la enfermedad, pudieran esos anticuerpos combatir lo que estaba ya a las puertas de esa situación, de esa persona que estaba empezando la enfermedad, ¿verdad? Bueno, no hay ninguna demostración o prueba más o menos científica que fuera especialmente eficaz, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, pues lo que sí sirvió fue sobre todo para, primero, demostrar cómo las personas, cuando pueden ayudar a resolver una situación, se prestaron de inmediato, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, pues ahí está, y el plasma sirve para lo que es, para ser transfundido a quien precise, y si no se transfunde se convierte en medicamentos, porque el plasma es algo increíble, ¿no? Es fantástico por la cantidad de soluciones y salidas que da a la sanidad, ¿no? Cuando dice que se transfunde a otras personas, ¿son personas que por sí mismas no generan la cantidad adecuada de anticuerpos? ¿O? No necesariamente, pueden ser por otro tipo de patologías, sí, de forma general, ¿no? El plasma sirve desde un quemado hasta... Sí, me refería en el caso de la COVID-19. Sí, pero en el caso de la COVID-19 no necesariamente, pero sí. También, aunque ya digo, no quedó efectivamente demostrado lo suficientemente como que fuera una cosa que hubiera que continuar, ¿no? La prueba es que se ha paralizado de momento y tal, pero bueno, y yo personalmente lo sentí, porque dije, mira, si hubiera sido un mecanismo, una vía de comunicación preciosa y perfecta, el transfundir plasma cargado de anticuerpos para evitar que una persona, digamos, tuviera la enfermedad, es decir, se fuera a luchar contra la enfermedad de modo inmediato, pero bueno, no fue así, pero no importa, porque ese plasma sigue siendo igualmente utilísimo para todo. La transfusión, quiero decir, la donación de sangre y la de plasma son diferentes. Tengo entendido que la de plasma es más larga, ¿no? Es aproximadamente una media hora. Exacto, sí, o un poco más incluso. Así como una donación de sangre normal, pueden ser 10-12 minutos, en el plasma lo que ocurre es que sale la sangre completa del cuerpo, a través del pinchazo en la vena es conocido, y esa sangre llega a una máquina que, bueno,
separa, digámoslo así, las células plaquetarias de las demás, ¿no? De los glóbulos rojos, de las plaquetas, de todo. Entonces, hay un sitio donde se queda solo con el plasma y el resto de componentes vuelven otra vez a introducirse al donante. Por lo tanto, es una donación solo de un componente, ¿no? Esa es la palabra aféresis, que los donantes lo han escuchado ya cada vez más frecuentemente. Aféresis es una palabra griega que quiere decir parte de un todo. Bueno, pues ese parte de un todo, en este caso, es el plasma, pero podrían ser las plaquetas o los glóbulos rojos, ¿no? Una donación de un elemento solo. ¿Cómo lo vive esto en primera persona? Alguien que acude, me imagino que sería su primera donación de plasma, cuando le dicen que su plasma puede ayudar a salvar vidas, incluso que se llegó a decir en un primer momento, aunque bueno, es un proceso largo, no sé si doloroso, ¿cómo se siente uno cuando puede ayudar así? Bueno, pues muy, con una satisfacción enorme, ¿no? Porque bueno, cuando el inicio de esta desagradable pandemia, pues bueno, sí que nos decían que eso podía ayudar a personas que tenían un estado inicial en la contracción del COVID, y bueno, pues de esa manera pues nos prestamos lógicamente de una forma solidaria a colaborar para combatir esta enfermedad, y doloroso en absoluto, es un simple pinchazo, estás unos 40 minutos, 45 y nada más, una donación de sangre un poco más larga y nada más. ¿Tiene limitaciones la donación de plasma? ¿Hay un número limitado de veces que alguien puede donar? No, al contrario, se puede donar con mucha frecuencia, así como la sangre total, la sangre completa, solo se pueden donar en un periodo de 12 meses, los hombres 4 veces, las mujeres 3, sin embargo, en el caso del plasma, pues, ¿qué va? Cada 3 semanas se puede donar, ¿no? Quiero decir con esto que además se recupera rapidísimamente, ¿no? Son células rápidas de reposición, de tal manera que muy bien. Me imagino que haya habido mucha gente, muchos leoneses que como Fulgencio se hayan hecho un estudio de seroprevalencia, hayan visto que tienen anticuerpos y se hayan puesto en contacto con el centro de donantes de sangre, ¿o no? ¿O es un tema todavía No, claro que va, al contrario, incluso ahora que hay un poco de relajo en ese tema, siguen ofreciendo, comentando, llamando donantes, motu propio, por tanto, diciendo, oiga, que yo he pasado esto y me han hecho una prueba y tengo un nivel de anticuerpos muy alto, ¿qué tengo que hacer y tal? O sea que eso es así, la solidaridad se sigue manifestando abiertamente. Lo que sí que puede haber quizás personas que no se hayan hecho un test porque bueno, pues, no surgió en su momento y no saben si han pasado el coronavirus, cuanto menos saber si eres hiperinmune, ¿no? En ese caso, si usted no se hubiera hecho el estudio nunca lo habría sabido. Sí, bueno, yo hice mucho hincapié cuando me entrevistaron otros medios de comunicación, pues que las pruebas serológicas que hace el Sistema Público de Salud pues no te comunicaban ese nivel de anticuerpos si lo tuvieses en el estudio, ¿no? Sí que lo hacían los laboratorios privados y yo fue de la forma que me enteré, porque yo fui asintomático total, yo no tuve ningún síntoma del COVID y por lo tanto si no me hubiese hecho esa prueba pues evidentemente no, y si la hubiese hecho en el sistema de salud pues posiblemente tampoco sabría que era hiperinmune al COVID. Entonces por eso sí que recomendábamos, bueno, pues que si se podían hacer a través de una empresa privada, un laboratorio privado, pues sí que tienes la posibilidad de tener ese detalle sobre tu hiperinmunidad, si es que la tienes. En su caso le han explicado por qué es hiperinmune, si es que ha pasado algún coronavirus anterior o alguna... Sí, yo el coronavirus lo pasé, me contagié sobre últimos del mes de septiembre del 2000 y quiero, bueno, pues suponer que yo mismo fui el que le transmití la enfermedad a mi mujer, porque en mi entorno absolutamente nadie tuvo contagios en el entorno familiar, ni de amigos, ni en el trabajo. Y es una cosa curiosa que sí que quiero decir, es que yo tengo 9 hermanos y bueno, pues a raíz de esto un bioquímico de renombre en España, que tampoco voy a decir quién es porque no, nos hizo un estudio a los hermanos y todos los hermanos tenemos 4 genes que son pues, posibles compatibles contra el COVID. Bueno, pues es un estudio importante que nos hizo y bueno, pues es una cosa también, puede ser genética, porque repito que ninguno de los 10 hermanos hemos contraído el COVID de una forma
que no haya sido asintomática y por lo tanto... Pues, por eso lo pasaste de forma asintomática, sí, ¿no? sí, ¿En sí, tu caso? sí. No, yo no noté absolutamente ningún Claro, síntoma. claro. Sí, sí, no es porque lo coge su mujer, quizás no se No entera me de- hubiese enterado, seguro. Y además que tuve, bueno, como yo creo que como la inmensa mayoría de las personas, en esos meses que estuvimos confinados, pues sí que me afectó mucho psicológicamente, pero bueno, a raíz de que me determinaron que era hiperinmune, pues bueno, pues vi la enfermedad de otra manera, ¿no? Debe haber mucha gente, ¿no?, que se nos ha quedado por el camino, mucha gente hiperinmune, que el plasma quizá podría habernos hecho falta y que no lo saben. Seguro, Ya seguro, lo sé. sí. Sí, pero bueno, ya te digo, nosotros ahora se sigue dando plasma, o sea, haciendo donaciones de plasma solo de forma regular, ¿no? Son poquitas, a lo mejor 2 o 3 al día, para, de acuerdo con el consumo, para garantizar que todo vaya en orden y las reservas sigan estando equilibradas, ¿no? Pero, y además, claro, el donante que va a hacer una donación de plasma tiene que ser confirmado previamente, decir, bueno, pues ven tal día, tal hora y tal, para que no tenga que esperar o tal, porque, y luego después porque el enfermero o la enfermera que esté allí para atenderle, pues sepa que tiene que utilizar esa máquina, cómo hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Está todo programado. ¿Se aceptan donaciones de cualquier persona o tienen que tener unas condiciones específicas? No. Si una persona que tenga... Una vez que cumpla sí, eso los es bueno, requisitos. que cumpla los requisitos para donar sangre de manera estándar, pues que tenga buenas venas, se sugiere, ¿no? Y nada más, o sea, las demás cosas son las, ya digo, lo habitual, tener buena salud, no tener ningún problema puntual en esos momentos, etcétera, y ya está. Es muy fácil, lo de la donación de sangre es muy fácil. ¿Ocurre como con la sangre, que hay algún grupo sanguíneo preferido, digamos, universal en el plasma o no? No importa, no. Ahí valen todos. Todos valen. Sí. Bueno, pues mira, es mejor casi que la sangre, ¿no? Claro el que plasma, sí. en ese sentido. Por supuesto. Es gratificante, supongo, el haber dado una parte de usted mismo a esta causa, ¿no? Supongo, en el momento que uno se para a pensar y dice una enfermedad como la que hemos pasado, con todo el daño que ha hecho, y que esté en su mano de una forma tan fácil, por decirlo así, supongo que es gratificante. Pues sí, es absolutamente gratificante, sí, y de hecho, bueno, yo en la asociación les he dicho que cuando necesiten, pues que me llamen, que estoy a disposición para donar las veces que sean necesarias, porque claro, algunas veces nos gastan bromas, ¿no? No des más, que se te acaba la inmunidad, y bueno, eso no es así, por lo que me ha explicado gente conocedora de temas médicos, ¿no? Entonces, bueno, que sí, es muy gratificante y desde luego que dispuesto a donar cuantas veces me lo pidan. No sé si le han explicado que a partir de tener hiperinmunidad frente al coronavirus podría también tenerlo frente a otros virus, otros coronavirus que puedan venir, o eso depende de cada virus que... Sí, que la persona que comentaba antes, el bioquímico, sí que nos dijo que sí, que era posible que esta hiperinmunidad pues pueda servir para otro tipo de virus parecidos o... Cuestión genética, ¿no? Sí, exactamente. Claro, es lógico. Sí. No sé si, bueno, el estudio en realidad tuvo al final menos importancia de la que se pensaba en un principio. Es una pena por una parte, ¿no? Porque habiendo tanta gente hiperinmune dispuesta a donar, que al final ese plasma no surtiera tanto efecto como se pensaba. Ya, efectivamente, sí. Hubiera sido magnífico, porque claro, es introducir anticuerpos o contra una enfermedad que está ahí a las puertas y que hubiera sido perfecto para cerrarle el paso, ¿no? Pero no se ve que no hay una transmisión ni un nexo muy cercano entre la sangre o cualquiera de sus componentes, en este caso el plasma, con digamos, la infección vírica que pueda ser atacada de inmediato, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues han dejado los ensayos, pero vamos, el plasma, por supuesto, se sigue necesitando y utilizando para tantas cosas y tantos medicamentos que tienen su origen en el plasma, ¿no? La albúmina, el factor 8, el factor 9, multitud de enfermedades y procesos muy preocupantes son tratados con plasma. Además sí que es verdad que en un estadio primero, cuando no sabíamos muy bien qué era esto del coronavirus, sí que se llamó a la gente hiperinmune a esas donaciones de plasma, pero luego se vio que no era tan acertado, también porque llegaron las vacunas y llegaron también otros tratamientos. Sin duda, claro. Todo eso provocó que... Claro. Y hombre, esta hubiera sido una solución, también se intentó ya en su día cuando el ébola, ¿no?
y bueno, más o menos hubo el mismo resultado, ¿no? En el ébola había una actuación, digamos, de los anticuerpos más agresiva contra el virus, pero tampoco se llegó digamos, a estandarizar y formalizarse, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, ha sido una experiencia muy interesante, muy útil, porque primero se sabe que cuestiones propias, ellos, los técnicos, han determinado qué cosas proceden y qué cosas no necesariamente proceden. Pero en segundo lugar, la ventaja es que ese plasma sigue siendo necesario, útil y por tanto es positivo todo. Hay una cara, digamos, menos positiva para los donantes que llega con la vacunación, porque me imagino, Fulgencio, que usted no está vacunado, tampoco se lo recomendarán a la hora de... Sí, a ver, en honor a la verdad, a nosotros nos recomendaron, digo a nosotros, a mí concretamente, mi médico me recomendó ponerme una dosis, pero bueno, me la puse también, bueno, por un tema de conseguir el pasaporte COVID, ¿no? Que también te imposibilitaba... Pero bueno, que por otra parte, pues bueno, pues también dices, bueno, yo para qué necesito una vacuna, ¿no? Claro. Si es que no la necesito absolutamente para nada contra este dichoso COVID. Pero bueno, sí que tengo una dosis que me la puse pues hace 7, 8 meses y bueno, pues todavía me hice una prueba serológica hace un mes y sigo teniendo unos niveles altísimos de anticuerpos, o sea que... No me voy a vacunar más, evidentemente. Claro, se hubiese solucionado quizá poniendo un pasaporte específico para las personas, porque hay miles de personas hiperinmunes en España. Sí, es cierto, claro. Sí, comentábamos eso, incluso pues yo traté de transmitirlo también, y decía, a nosotros que somos hiperinmunes de una forma natural, ¿para qué queremos un papel, no? Pero bueno, un papelito que sí que dijese que efectivamente pues es como si estuvieses vacunado, ¿no? Martín. De todas formas, también se puede contagiar. Un hiperinmune también contagiamos. Es verdad que con una carga vírica mucho más inferior, pero sí tenemos la posibilidad de infectar a otras personas, claro. Pero bueno, eso, portadores podemos ser, pero claro, en mi cuerpo cuando entra el virus, pues afortunadamente dura poco, pero sí que... Sí, bueno, y además ya ves que incluso los propios expertos no rotundizan nada, no dicen esto es así por esto, no, claro. No, porque hay unas alteraciones extraordinariamente como muy versátil todo, no se sabe muy bien lo que tal. Ahora bien, en el caso de Fulgencio, pues evidentemente no tiene como mucho sentido, ¿no? Pero por otra parte, claro, si hay un bajón en esa carga de anticuerpos y bueno, y él no va a verse afectado por la enfermedad, pero y la transmite, pues, puede ser que se le provoque, claro, de repente un bajón de anticuerpos y al no tener las 2 dosis o las 3 que se ponen ahora. En su caso, con esa característica genética ya sería más difícil de determinar, a mi entender, ¿no? Pero qué duda cabe que sí, porque al fin y al cabo podemos ser todos contagiados y contagiables, o sea que esto es un tema absolutamente loco esto, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros, Martín. Muy bien, buenas noches. Fulgencio, muchísimas gracias. Enhorabuena por tu labor y por todo lo que has hecho por las demás personas. Gracias. Hacemos ahora una pequeña pausa y volvemos para conocer algo más a fondo este fenómeno de la hiperinmunidad de la mano de 2 expertos en inmunología y en plasma hiperinmune. No se muevan de la 8, regresamos enseguida. Regresamos y lo hacemos con el jefe de inmunología del Hospital de León, José María García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y también con Ángel Martínez, especialista en medicina interna y coautor del estudio sobre plasma hiperinmune en pacientes COVID. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos visto en la primera parte del programa que ha habido una serie de personas, de donantes anónimos que de forma altruista acudieron a donar su plasma para tratar de ayudar a otras personas enfermas a las que les cuesta más producir anticuerpos por sí mismos. Hablamos de, digamos, marzo, ¿no? Prácticamente de 2020, cuando comienza todo esta locura que ha sido el coronavirus. Estaba en principio pensado este estudio para pacientes en estadios tempranos, digamos, que no habían desarrollado su propia respuesta inmunitaria. Sí, en principio se incluían pacientes que no estuvieran
en la UCI o no fueran previsto un desenlace fatal inmediato. ¿Cómo comienza este estudio? ¿Se basa en otros que se habían hecho anteriormente? O... Sí, bueno, los promotores fueron el Instituto de Salud Carlos III. Es un estudio multicéntrico en el que participaron 27 hospitales de toda España y recoge una serie de premisas que ya desde principios del siglo XX se intentó con otras enfermedades víricas, con el sarampión, las paperas, etcétera, cuando se sabía muy poquito, antes de que hubiera vacunas y otras alternativas, pues se intentaba que los anticuerpos que había en el suero de personas que habían pasado la enfermedad pudieran contribuir a la curación de los nuevos enfermos. Y un poquito basado en eso, en un momento inicial en el cual todo eran incógnitas, se probaron tratamientos de todo tipo, muchos de ellos se demostraron fútiles y no eficaces al principio, pero con mucha voluntad y mucho intento en la comunidad científica por probar y por investigar a contrarreloj, que era el momento así. Se trataba de buscar exactamente una respuesta rápida, digamos, a un problema que estaba siendo más grande de lo que en principio se podía esperar. ¿Cómo funciona esa transfusión de plasma en los pacientes que necesitan esa respuesta inmunitaria rápida porque no pueden generar esos anticuerpos por sí mismos? Bueno, vamos a ver, ese tipo de terapias probablemente en inmunología fueron las pioneras. Eso se venía haciendo prácticamente casi, yo creo recordar, desde finales del siglo XIX en determinadas enfermedades transmisibles. Entonces, básicamente la idea era, inicialmente se planteaba frente a aquellas enfermedades infecciosas en las que el patógeno generaba toxinas. Para que la gente lo entienda mejor, una toxina, por ejemplo, es la toxina tetánica, ¿de acuerdo? O sea, por un escenario muy claro, ¿no? Entonces, el mecanismo por el que la bacteria induce el daño es a través de una toxina. La idea era intentar con suero de pacientes que habían pasado esa enfermedad, que teóricamente habían respondido y tenían capacidad para bloquear esa toxina, ¿de acuerdo? Reinfundírselo a pacientes recién infectados, como yo creo que muy bien has enunciado al principio, ¿no? Estamos hablando de las fases iniciales de la enfermedad, ¿de acuerdo? O sea, cuando todavía la infección no está diseminada por completo. Entonces, la idea sería que esa toxina liberada en un organismo recién infectado pudiera ser inmediatamente bloqueada por anticuerpos frente a esa toxina que había generado una persona que había pasado una enfermedad, ¿de acuerdo? Y eso funcionó, eso claramente funcionó y probablemente es el origen de la inmunoterapia pasiva, ¿no? O sea, al final tú tienes dos formas de generar una respuesta inmune, bien suministrando anticuerpos o células, de alguna manera, que ha producido otro individuo, ¿de acuerdo? Eso es pasivo, o bien hacerlo induciendo una respuesta activa, y esa es la diferencia con una vacunación, ¿de acuerdo? Tú vacunas y entonces lo que generas es esos propios anticuerpos o esas propias células defensivas, el propio individuo, ¿de acuerdo? Entonces, ese era el origen y eso funcionó inicialmente y luego se aplicó, como ha dicho el doctor Ángel Martín, en otras enfermedades infecciosas, recientemente en otras enfermedades por coronavirus, el MERS fundamentalmente. Bueno, y efectivamente lo que se veía es que en fases iniciales funcionaba, ¿de acuerdo? Y yo ahí lo que sí que debo de decir, y quizás un poco por centrar un poco las cosas, porque se ha asumido que la respuesta inmune depende única y exclusivamente de la generación de anticuerpos, ¿de acuerdo? Eso no es cierto, ¿de acuerdo? O sea, una respuesta inmune capaz de eliminar a una bacteria, a un virus, está compuesta de estos anticuerpos que bloquean la toxina o que bloquean, en el caso del SARS-CoV, esa proteína Spike famosa, ¿no?, que todos conocemos por la vacuna, que es la que se une a las células de nuestro organismo. Si nosotros tenemos anticuerpos que bloquean directamente esa spike, que es a través de la que se une al receptor en nuestras células de la vía respiratoria, lo que estamos previniendo es que las células se infecten, ¿de acuerdo? Bien, pero eso es una parte nada más, ¿de acuerdo? Lo que realmente hace que el sistema inmune sea capaz de, una vez infectado un individuo, eliminar la infección o que esa infección no sea más severa,
es una combinación de esos anticuerpos bloqueantes con otros anticuerpos que no son bloqueantes, que van dirigidos frente a otras proteínas del virus o de la bacteria, y fundamentalmente la respuesta celular, los linfocitos T, ¿de acuerdo? Linfocitos T de dos tipos son los que realmente son capaces de destruir a las células ya infectadas por un virus. Y eso es lo que a la larga acaba generando una memoria inmunológica. Y eso es lo que a la larga acaba protegiendo. Entonces, yo creo que sí que es importante tener esa idea en la cabeza. La gente dice, ay, ¿qué título de anticuerpos tengo frente a la vacuna? ¿O qué título de anticuerpos tengo después de la infección? Vale, eso está bien, ¿de acuerdo? Porque contribuye a que tú te defiendas mejor, o en su caso a que no te infectes, pero para nada eso es toda la película, ni muchísimo menos. Es una muy pequeña parte de la película. ¿Qué fue lo que, no sé si decirlo así, lo que falló? ¿Por qué no funcionó correctamente como se pensaba en un principio? Quizá por algo de eso, porque forman parte de diversos factores. Bueno, yo creo que por dos razones fundamentales, y las has enunciado tú, y yo creo que el doctor Martín lo ha comentado también. Probablemente porque esos anticuerpos lo que deberían de hacer siempre de una forma coadyuvante, ¿de acuerdo? Nunca es como un antibiótico o como un antiviral que mata a la bacteria, que mata al virus, ¿no? O sea, esto no, esto sería un tratamiento que ayudaría a eliminar la infección. Entonces, eso funciona cuanto más precoz lo hagas. Y el grupo de pacientes que se incluyó aquí eran pacientes que llevaban, que me corrija el doctor Martín, que conoce mejor el ensayo que yo, quizás demasiado tiempo de evolución. ¿De acuerdo? Entonces, en ese escenario es poco probable que esos anticuerpos fueran capaces de controlar la severidad o la gravedad, por otro lado, de unos pacientes que no tenían alternativa. O sea, quiero decir, chapó para el diseño del estudio, para la participación del estudio, por supuesto para los donantes que donaron su plasma de forma altruista, o sea, por supuesto que sí, y los compañeros que estuvieron día a día pues, infundiéndolo con, bueno, pues, con poquitos medios en condiciones... bueno, y por supuesto no está aquí presente, pero a las personas que estaban en el banco de sangre de hematología, fraccionando, primero obteniendo y luego purificando, ¿no? Pues no nos olvidemos que cuando manipulamos algo de forma exógena, bueno, pues eso requiere unas condiciones de seguridad para reinfundirlas. Entonces, por supuesto, genial por todos ellos. No sé cómo se diseñó el estudio desde un primer momento, porque estamos hablando de un virus que era bastante desconocido, aunque sí que habíamos tenido coronavirus anteriores en los que quizás sí había funcionado este sistema de inmunoterapia pasiva, pero llegamos a este y resulta que es diferente. Sí, y realmente, como dice el doctor Ruiz, es muy a tener en cuenta que el infundirlo precozmente hubiera sido probablemente importante. Hay dos limitaciones ahí, yo creo, a mayores. Una es que el número que se pudo incluir probablemente no es demasiado grande, como para extraer unas buenas consecuencias estadísticas. Fueron 359 pacientes en toda España. En el 11 incluyeron 25, y uno de ellos falleció, de esos 25, pero digamos, los resultados son bastante limitados, como se comentó antes. Yo achaco eso también a una cuestión técnica, y es que el plasma que se utilizó para el estudio, prácticamente todo el plasma viene de los donantes del inicio de la primera ola. Entonces se puso plasma de esos inicios a pacientes en la segunda ola, casi un año después o muchos meses después. Es posible que las características inmunológicas del virus unos cuantos meses después no fueran las mismas que al inicio. Y quizá pues estábamos apuntando a una diana un poquito, por así decirlo, movida. ¿Sí que llegó a notarse cierta mejoría en algún paciente? Pues sí, claro. Una cosa es la perspectiva individual, otra cosa es los resultados estadísticos y científicos, pero sí. De hecho, además,
se aplicó la terapia fuera del estudio, se aplicó varias veces por especialistas de neumología, en particular en pacientes que no respondían a lo que había. Dices, bueno, ya estamos fuera de todo, el paciente no entra en el ensayo por los criterios de inclusión y vamos a hacer algo por él. Y se aplicó por lo menos otras 5 veces que yo recuerde, se aplicó con un resultado, bueno, parece ser que dispar, también no sabría decirte porque eso ya estaba fuera del estudio. Y como bien dice Chema, gracias a los buenos oficios y el esfuerzo de muchos profesionales, las enfermeras que entraban fuera de sus turnos, ponían el suero, sacaban analíticas mucho más frecuentemente de lo indicado, en un momento de cuasi pánico, como era, y en particular pues la doctora Julia Vidán, hematóloga del Banco de Sangre, que no ha podido estar hoy aquí, pero es la que era responsable de la parte, digamos, de enviar los sueros a Madrid, bueno, un trabajo burocrático y científico muy importante. Y que la población desconoce en general. No sé si este método, aunque no tenga los resultados esperados, tampoco provoca efectos adversos, ¿no? Se utiliza, no tiene esos resultados, pero no es malo. Vamos a ver, es una terapia que utilizamos rutinariamente en pacientes con inmunodeficiencias. Hay pacientes que vemos en nuestra consulta que por problemas, bien por enfermedades genéticas, bien por tratamientos con fármacos inmunosupresores que impiden que el sistema inmune genere anticuerpos, bueno, pues es gente que carece por completo de inmunoglobulinas. Entonces, esos pacientes, para prevenirles infecciones de cualquier naturaleza, nosotros lo que hacemos es rutinariamente, mensualmente, les administramos inmunoglobulinas intravenosas de donantes. Es cierto que son poliespecíficas, ¿de acuerdo? Tú juntas a 600, 700 donantes, habitualmente de tu región, para que realmente tenga una representación de los anticuerpos generados frente a los gérmenes que circulan por tu población, que a lo mejor aquí son diferentes a los que circulan en Australia, ¿de acuerdo? Entonces, utilizamos esas inmunoglobulinas. No es exactamente plasma, es un paso más allá, es el plasma fraccionado, obteniendo solamente las inmunoglobulinas, los anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un tratamiento, una terapia que utilizamos de forma rutinaria en esos pacientes que no son capaces de generar de forma primaria por enfermedades genéticas, de forma secundaria como consecuencia de un tratamiento de cáncer o de una enfermedad autoinmune sistémica, y los ponemos de forma rutinaria. En principio, si están bien controlados y se han hecho todos los estudios que deben de hacerse para que sea aprobado, es seguro si se administra, bueno, por expertos en sitios especializados, con pautas concretas de administración lenta. Entonces es una práctica habitual que hacemos. O sea, al final, como decía al principio, esto que se ha estado haciendo aquí ha sido casi el primer tipo de inmunoterapia que se practicó ya en el siglo XIX, ¿no? A finales del siglo XIX. Entonces es conocido, lo que pasa que, bueno, pues ante una enfermedad nueva había que responder rápido, sobre todo cuando, como ha comentado el doctor Martín, y seguimos sabiendo ahora, los pacientes se siguen muriendo, no tenemos un tratamiento que sea eficaz al 100% en aquel subgrupo de pacientes, afortunadamente pequeño, pero lo suficientemente numeroso como para que la mortalidad haya crecido de formas inaceptables para nosotros como médicos y para la sociedad, por supuesto, ¿no? Más bueno, es necesario explicar que la medicina funciona de ese modo, ¿no? Se hacen ensayos, se prueban, si no, no habríamos avanzado, no estaríamos donde estamos. Ensayo-error. Ensayo-error. No sé si tiene algo que ver con el carácter neutralizador de los anticuerpos o no, el hecho de que no haya funcionado, si los anticuerpos, digamos, llegasen y neutralizasen el virus, o habría funcionado o no funciona de esta manera. Yo creo que es un poco, volvemos al inicio del diseño del estudio. O sea, desde un punto de vista conceptual, toda la terapia con plasma frente a enfermedades infecciosas funciona cuando tú la administras precozmente.
O sea, una vez que el virus está diseminado o la bacteria está diseminada ya, no es una herramienta lo suficientemente poderosa desde un punto de vista inmunológico como para poder controlar esa infección ya establecida. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que las esperanzas que se plantearon con esto fueron inicialmente que al menos redujese parcialmente la mortalidad. O sea, está claro que es una pequeña fracción de la respuesta inmune global. Cuando no había otra cosa, yo creo que hay que retrotraerse al escenario de lo que pasó hace 2 años, ¿no? Quiero decir, yo no estaba en la planta poniéndome las escafandras, pero el doctor Martín sí, y aquello fue dramático. Aquello, afortunadamente, ahora ya las cosas se ven de otra manera, algo hemos aprendido, no todo lo que nos gustaría, pero en aquel momento había que intentar hacer algo, ¿no? Entonces, chapó para las iniciativas del Carlos III y, como decía antes, para mis compañeros que estaban a pie de enfermo, a la doctora Vidán, al servicio de hematología, a las enfermeras. Chapó. Esta técnica que hablamos del ensayo-error también deja de tener el mismo sentido que al inicio, cuando ya llegan tratamientos, llegan vacunas, ¿no? Me imagino que eso también haya hecho la diferencia. Ahora tratamos con la misma enfermedad, pero es totalmente diferente, ¿no? Ya científicamente es distinto, los porcentajes de mortalidad, todo ha cambiado, pero también la actitud del personal es distinta, las posibilidades son mucho mayores, el miedo a los contagios, los riesgos son mucho menores, y pues ya no estamos en ese punto que comentabas del ensayo y error. Por suerte ahora hay otro tipo probablemente o si siguen desarrollándose fármacos, como hay fármacos nuevos, pero ya es otra dinámica, ya no es a contrarreloj, ya no es sálvese quien pueda, como pasó al principio, que se tiró, por ejemplo, pues de un fármaco que nadie había utilizado, por ejemplo, contra enfermedades virales. Se utilizó, pues, digamos, anecdóticamente, se utilizó cuando era para la malaria, la hidroxicloroquina, y en el siglo XIX lo utilizaron los rusos en epidemias de gripe, porque si curaba la malaria curaría la gripe, pues no curaba la gripe. Y ahora, pues, ante la inexistencia de otras alternativas, se utilizó al principio, y bueno, y ya hemos visto, pues, después cuando los estudios se han ido haciendo bien, que no era eficaz, ¿no? Y se dejó de hacer. ¿Qué ocurre con esos otros pacientes que no son hiperinmunes, pero de cara a la sociedad sí lo parecen? Aquella gente que está en contacto con el virus y no lo coge. Los hiperinmunes, digamos, pasan la enfermedad, generan anticuerpos y por eso donan ese plasma, ¿no? ¿Qué pasa con todos aquellos que están en contacto? ¿Qué ha pasado? Que mucha gente tiene el virus en casa y no se contagia. Bueno, ese es un debate que científicamente no está resuelto, ¿de acuerdo? Hay estudios, nosotros hemos hecho algunos. Vamos a ver, yo creo que hay varios factores, algunos los conocemos y algunos no los conocemos, ¿de acuerdo? O sea, cuando se produce una interacción entre un virus y su huésped, en este caso nosotros, hay varios factores que determinan cuál es el desenlace, ¿no? Si te infectas y no te infectas, si te infectas y evolucionas de forma leve o moderada, o si te infectas de forma severa, ¿no? Entonces, ¿qué condiciona eso? Condiciona, por una parte, factores del virus, el tipo de virus que sea, la carga viral. O sea, no es lo mismo que la persona que nos está contagiando nos contagie con 100.000 copias de virus que nos contagie con 200.000, ¿de acuerdo? O con 2 millones, ¿de acuerdo? Entonces, la carga viral es importante, el tiempo de exposición a esa carga viral no es lo mismo si tú estás infectada y estoy contigo 2 minutos que si tú estás infectada y estoy contigo 8 horas, ¿de acuerdo? Es cierto que incluso dentro de familias que teóricamente conviven y han estado mucho tiempo juntas, no ha habido contagios. Es verdad, esas situaciones existen, yo creo que casi todos lo hemos tenido, ¿no? Entonces, por una parte están esos factores, los factores dependientes del virus. Pero probablemente mucho más importante que todo eso
son factores genéticos, factores ya del propio huésped que es infectado, ¿de acuerdo? Dentro de eso sabemos, por ejemplo, hay estudios, determinados pacientes con determinado grupo sanguíneo tienen mayor o menor posibilidades de infectarse y de evolucionar peor o mejor. Hay más factores como el HLA, factores que están condicionados genéticamente en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Entonces, factores por una parte del virus, factores por otra parte del huésped genéticos, y luego también de forma relevante, y hay estudios sobre eso, factores ya no genéticos del huésped, pero sí adquiridos. O sea, al final los coronavirus no son, aunque es un virus nuevo, el SARS-CoV-2, pero forma parte de una familia de virus que es ubicua. Realmente gran parte de los catarros de invierno que tenemos son producidos por un primo hermano, ¿de acuerdo? Un coronavirus. Entonces, son virus que son parecidos, tienen muchos antígenos, tienen muchas proteínas que son comunes. Entonces, lo que sí se ha demostrado es que aquellas personas que habían tenido contacto previo con un coronavirus, bien este año, bien el año anterior, o en varios casos, sí generaban una respuesta humoral de anticuerpos o celular de linfocitos T, ¿de acuerdo?, que tenía reactividad cruzada con esto, y eso les protegía, ¿de acuerdo? Eso está demostrado científicamente, o sea, eso es así. Entonces, esas dos cosas del huésped podrían justificar, ¿no?, factores genéticos de mayor o menor capacidad de determinadas proteínas antivirales iniciales, como es interferón. No voy a entrar en ciencia a fondo, no tiene mucho sentido. Lo importante es que en cualquier caso no se les puede llamar hiperinmunes, que es para que quede claro ese mensaje, no es lo mismo. No son, por eso digo que yo creo que hay que quitarse la idea de hiperinmunes. No son hiperinmunes, no hay ninguna persona que vaya por ahí por la calle que diga, yo soy hiperinmune porque tengo muchos anticuerpos frente a esto. No, o sea, tú puedes ser inmune porque has tenido, bien porque genéticamente seas resistente a esa infección, o bien porque hayas tenido una reacción cruzada con otro virus de la misma familia que parcialmente te está protegiendo. Esas son solamente dos de las posibles causas. Seguro que hay muchas más, pero esas son las que somos médicos, somos científicos y debemos de utilizar el método científico, y el método científico lo único que ha demostrado son esas dos cosas. Seguro que hay más. O sea, los médicos conocemos muy poquitas cosas de las enfermedades, tristemente. Me da mucha pena porque tenemos que dejarlo por aquí, porque esto es televisión, el tiempo está controlado, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias de todas formas por haber venido, por habernos explicado, y enhorabuena por el trabajo que hacen día a día con los pacientes y con los enfermos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por eso. Buenas noches. Y hasta aquí este Analízale dedicado a la hiperinmunidad en el coronavirus. Nos vamos, no sin antes emplazarles a que no se pierdan el próximo programa dedicado a hacer un análisis exhaustivo del resultado de las votaciones de los castellanos y leoneses mañana en las urnas, conducido por Mónica Murciego y como siempre con Pablo Rivero en la realización. Gracias por vernos. Adiós. Gallo Asesores ha patrocinado Analízale.